derechos, código de derechos, es decir, yo reconozco tu humanidad, yo soy el opresor, pero te extiendo código de derechos como tendencia, con momentos excepcionales, ¿no?, de violencia, porque como tendencia son métodos pasivos, pero con momentos excepcionales de violencia. Por ejemplo, el caso de las 155 horas o la represión que ha habido en los últimos meses aquí en Cataluña, un ejemplo de esos momentos excepcionales de violencia donde aparece un momento excepcional de represión, ¿no?, que no ha estado ahí como regla y que interrumpe unas prácticas institucionales de cómo se gestionaba el conflicto entre el Estado español y los catalanes, ¿vale? Entonces, ahí hay un momento excepcional. Ahora, el reconocimiento de discurso emancipatorio, por ejemplo, el reconocimiento a libertad, igualdad, reclamo de autonomía, de individualidad, etc. El opresor reconoce en el oprimido, en la zona del ser, en la zona de los hiperhumanizados, otro humano. Por tanto, yo le extiendo código de derechos, le extiendo discurso emancipatorio. Entonces, por tanto, los métodos, la materialidad de dominación pasa fundamentalmente por métodos pacíficos con momentos excepcionales de violencia. Yo no estoy diciendo que nunca hay violencia, hay momentos de violencia, pero no es la regla, es la excepción. En cambio, en la zona del no ser, en la zona de aquellos que son deshumanizados, que son considerados por debajo de la línea del humano, subhumano, no humano, el sistema, la materialidad de dominación del sistema en esa zona pasa por la violencia y el despojo. La violencia y el despojo no como excepción, sino como regla, con momentos excepcionales de paz. ¿Vale? O sea, esta materialidad diferenciada de la dominación plantea entonces una manera diferenciada de cómo se gestiona el conflicto en cada zona. En la zona de los hiperhumanizados, los métodos de regulación y de emancipación producen vida, aunque sean vidas mediocres. Ahí aplica el concepto de Foucault de la biopolítica, la regulación de la vida, de poblaciones, etc. En la zona del no ser, en la zona de aquellos que son deshumanizados, el sistema implementa métodos de violencia y despojo. Lo que quiere decir es que ahí hay muerte prematura. Ahí no es producción de vida, aunque sean vidas mediocres. Es la producción de la muerte y produciendo continuamente muerte prematura. La muerte prematura te puede llegar porque la policía te pegó un tiro, te puede llegar porque la policía te dio una paliza en una esquina, te puede llegar porque no recibiste los servicios sanitarios, porque no tienes el mismo acceso que tendrían los hiperhumanizados de la zona del ser, porque te puede llegar porque no fuiste discriminado en los mercados de trabajo y por tanto, masivamente, y por tanto no te alimentas bien, porque no tienes manera de poderte alimentar bien. Te puede llegar de muchas maneras la muerte prematura, ¿bien?, en la zona del no ser. Y en la violencia y el despojo continuo con momentos excepcionales de paz. Es lo inverso. ¿Bien? Entonces, el racismo entonces es una cosa de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de... El racismo es una cosa más profunda de lo que esas definiciones de las sociedades liberales nos invitan a pensar. Un problema de gente rara, con ideas raras, de otros individuos, prejuicios, estereotipos. No, es vida o muerte, porque el racismo es siempre institucional y las instituciones tienen una materialidad de dominación diferenciada para unas poblaciones versus otras. En un caso, vía resolver conflictos con métodos legales o con métodos de discurso emancipatorio, en otro caso con la violencia y el despojo. ¿Vale? Pongo ejemplos. Bien, pongo 2 o 3 ejemplos. El ejemplo por ejemplo, el ejemplo de la dominación de clase. En la dominación de clase, y aquí es donde los marxistas, con todo respeto, creo que se van por un precipicio, porque empiezan a pensar la dominación, la explotación de clase, borrando las líneas del humano que el sistema produce. Es decir, yo ahora pienso en un explotado de clase en la zona del ser, con acceso a derechos laborales, derechos humanos, derechos, todo tipo de derechos, ¿no? O un explotado en la zona del no ser donde colapsa el código de derechos.
donde yo vivo continuamente violencia y despojo. Entonces, eso plantea una explotación de clase muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo la explotación de clase en la zona del ser que la explotación de clase en la zona del no ser. Para empezar, que los salarios no son lo mismo. Usted está en la zona del ser, usted probablemente reciba unos salarios enormes comparado con los explotados en la zona del no ser. Por ejemplo, usted va a las compañías como la Airbus Company en el sur de Francia y la gente se gana 300, 400 euros al mes. No. A la semana tampoco. Al día no. La hora. La hora. Esa gente tiene acceso a código de derecho, por tanto trabajan 8 horas y se van a su casa. Si tienen un conflicto con la corporación, ¿qué hacen? Se van a una huelga, hacen una demostración, llevan a la corporación a una corte y saben que esta noche llegan vivos a su casa. ¿Vale? No llegan vivos a su casa. En la zona del no ser, la explotación de clase, y hay que decirlo, el 90% del proletariado mundial hoy son mujeres del tercer mundo. Del tercer mundo en el tercer mundo o del tercer mundo en el primer mundo, pero son mujeres del tercer mundo, ¿vale? Son mujeres racializadas del tercer mundo. Eso es la mayoría del proletariado mundial hoy. Bien, eso yo no me lo estoy inventando, eso son estadísticas que puedes encontrar en todas las, como te digo, en todas las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Banco Mundial, etc. Entonces, esas mujeres trabajan 8 horas, no, 14, 16 horas al día, porque el código de derecho colapsa en esa zona. ¿Ganan cuánto? En muchos lugares ganan $1 o $2 la hora. No, al día, ¿vale? Si tienen un conflicto con el patrono, con la corporación, y se van a una huelga, o hacen una marcha, o llevan a la corporación a una corte, se juegan la vida. Saben que esta noche puede que no lleguen a su casa vivas. Y eso no pasa solamente en las zonas del no ser del tercer mundo. Eso pasa en las zonas de no ser de Barcelona, de Madrid, de París, de Londres, de Nueva York. Eso pasa en las grandes ciudades del primer mundo. Hay zonas de no ser aquí. Zona de ser y no ser no es una geografía ni una pigmentación. Son posiciones en relaciones de dominación. Y por tanto hay zonas de ser y no ser en Barcelona y zonas de no ser y no ser en Dakar o en Río de Janeiro. Entonces hay que mirar todo eso con toda esa complejidad. No podemos colapsar la noción de ser y no ser como si fuera de los hiperhumanizados y los deshumanizados, como si fuera un tema geográfico norte-sur. Sí, hay algo de norte-sur ahí, pero no es solamente norte-sur, porque hay un sur dentro del norte y un norte dentro del sur. Entonces eso complejiza todo, ¿no? Y entonces tenemos que mirar esto con ojo clínico, porque hay zonas de no ser y zonas de ser en las grandes ciudades o los grandes del tercer mundo, igual los hay acá en el primer mundo. Entonces eso hay que poner un ojo a eso para no caer en, vamos a poner en cosas, en definiciones simples del asunto, ¿no? Entonces, pongo otro ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de opresión de género. No es lo mismo la opresión de género de una mujer oprimida en la zona del ser que una mujer oprimida en la zona del no ser, por una sencilla razón, porque en la zona del ser, lo mismo que la explotación de clase, usted vive la explotación y la dominación de género patriarcal aminorado por el privilegio racial, aminorado porque usted está recibiendo métodos de gestión de conflicto, que es la regulación, es decir, código de derecho y discurso emancipatorio, que se lo reconoce su opresor. En la zona del no ser, pasa otra cosa, y es que usted vive todas las opresiones, pero agravado por la opresión racial. ¿Qué quiere decir agravado? Tiene que ver con la materialidad de dominación, porque a usted le están echando encima métodos violentos y de despojo continuamente. Entonces eso cambia completamente cómo se vive la explotación de clase, cómo se vive la dominación de género, cómo se vive la dominación sexual queer. O sea, los niveles de violencia de un queer en la zona del no ser son, pero enormes, brutales, comparado con cualquier otro queer en la zona del ser. ¿Vale? Entonces, con esto yo no quiero decir esto simplemente por, vamos a ponerlo así, por hacer una olimpiada de opresiones. Yo no estoy en eso.
Yo estoy llamando la atención a esto para no colapsar